Los cielos hostiles de Irak. La guerra aérea será la punta de lanza de la operación Tormenta del Desierto. Máquinas bélicas estadounidenses de última tecnología se enfrentarán a pilotos iraquíes curtidos en 1000 batallas a los mandos de cazas de fabricación francesa y soviética. Ahora es usted quien ocupa la cabina del piloto. Asistirá a una batalla por la supremacía aérea librada por los aviones tecnológicamente más avanzados del momento. Sienta la batalla. Diseccione las tácticas. Reviva los combates aéreos de la operación Tormenta del Desierto. Combates aéreos, la Tormenta del Desierto. 17 de enero de 1991. Un EF-111A Raven penetra en plena noche en el espacio aéreo enemigo del oeste de Irak. Ha empezado la operación Tormenta del Desierto. La guerra aérea está a punto de estallar. El capitán Jim Denton pilota el Raven en medio de una completa oscuridad. Vuela a apenas 300 metros de las arenas del desierto. El EF-111 es el Cadillac de los aviones preparado para volar a altitudes bajas. Fue diseñado especialmente para volar de forma muy estable a altas velocidades y a baja altura. El asiento contiguo a Denton lo ocupa el capitán Brent Brandon. Denton pilota el Raven, mientras que el trabajo de Brandon consiste en cegar los radares iraquíes con el poderoso sistema de interferencias que posee el avión. Somos una especie de avanzadilla que pasa al otro lado de las líneas y apaga los radares para que los muchachos que transportan las bombas puedan seguirnos, soltar la carga y cumplir con su misión. Denton y Brandon son la punta de lanza de un gran grupo de ataque cuyo objetivo son las bases de misiles situadas entre dos aeródromos iraquíes. La misión de Denton y Brandon es abrir un pasillo electrónico por el que puedan pasar con seguridad los F-15E Strike Eagle que lanzarán las bombas guiadas por láser. Una escuadrilla de cazas F-15C vuela a 10.000 metros de altura como protección en caso de que el enemigo sorprenda a los aviones estadounidenses. Vamos por delante de 22 cazabombarderos dispuestos a destruir los blancos enemigos. En la cabina del Raven, el oficial de guerra electrónica Brent Brandon se pone manos a la obra. Nos dieron 10 inhibidores de radar de alta potencia. Y cuando un radar enemigo intenta localizar a los nuestros, nosotros lo cegamos para que no descubra a los bombarderos. El inhibidor de radar computerizado ALQ-99 localiza instantáneamente la frecuencia del radar. Y Brandon libera megavatios de energía radial. El vello de la nuca se te eriza y el reactor empieza a crujir debido a toda la energía electrónica que se libera. Han conseguido cegar los radares iraquíes. Los Strike Eagles tienen el camino despejado y empiezan a atacar sus objetivos. Estamos entre los dos aeródromos, a unos 1500 metros de altura. Tenemos un asiento de primera fila para la operación Tormenta del Desierto. Al no poder contar con sus radares, los iraquíes intentan interceptar a los intrusos con sus cazas. Unos 2 minutos más tarde despegan 2 aviones iraquíes. Uno de ellos despega del aeropuerto H2 y el otro desde las cercanías de Bagdad. El sistema de advertencia del radar les avisa de la presencia de los aviones enemigos. Un Mirage F-1 iraquí llega desde arriba y se coloca a cola del EF-111. Denton y Brandon tienen un serio problema. El Raven no está preparado para librar combates aéreos individuales. El EF-111A es una variante electrónica del cazabombardero F-111 Advar. El EF-111A ha sido despojado de todo el armamento para hacer sitio debajo del fuselaje a la cúpula que protege el equipo de radar, las antenas de transmisión y al depósito situado en el estabilizador vertical, donde están alojadas las antenas receptoras. El Mirage F-1 es un caza de superioridad aérea de un solo asiento de fabricación francesa.
Los iraquíes tenían más de 100 de estos cazas en su arsenal y los utilizaron con gran éxito en la guerra entre Irak e Irán. En un combate aéreo, el Mirage tiene toda la ventaja. Tiene una tasa de ascenso más rápida, es mucho más ágil y está fuertemente armado con cañones de 30 milímetros y misiles aire-aire. El Raven está completamente desarmado. El Mirage se acerca decidido a derribar a su víctima indefensa. Jim Denton tendrá que utilizar todo su ingenio si quiere sobrevivir. Nos habíamos entrenado lo suficiente para saber que podíamos conseguirlo. Sabía que podíamos escaparnos. Y ese fue nuestro primer objetivo. Escapar del Mirage. Recuperar nuestros inhibidores y volver al trabajo. Así que lo que hice fue colocar el avión de costado e iniciar un giro hacia la izquierda. Es un sencillo movimiento defensivo con el que Denton confía en poner los motores de su avión fuera de la línea de fuego de los misiles buscadores de calor del Mirage. Pero el avión iraquí ya tiene al F-111 al alcance del radar de su misil. El amenazador sonido del misil disparado por el Mirage suena en los auriculares de Denton. Brandon mira a la derecha y ve el destello del misil. Es como estar en plena noche y ver a alguien encender un cigarrillo y luego ves cómo ese cigarrillo viene hacia ti. Entonces oigo, misil por la derecha. Y yo digo, ¿qué? Y él me repite, misil por la derecha, gira a la derecha. En ese momento estoy volando completamente a ciegas en la noche, a 120 metros de altura, sabiendo que me persigue un misil. Denton hace girar al Gran Raven hacia la derecha, accionando la palanca de mando con todas sus fuerzas. Con esta maniobra, Denton intenta inutilizar el sistema de circuitos electrónicos del misil. Es una maniobra muy peligrosa. El avión vuela de forma invertida, a poca distancia del suelo. Denton y Brandon se ven sometidos a una fuerza gravitacional de 5 Gs, el máximo que puede soportar su avión. Hay fuerzas gravitacionales suaves y fuertes, y esta es muy fuerte. Brandon suelta cartuchos de chaff. Son unas laminillas de aluminio cuya misión es confundir a la ojiva del misil. La táctica funciona. El misil pasa de largo y desaparece en la noche. Pero el Mirage sigue a cola del Raven y no piensa dejarle escapar. Por suerte, la caballería llega a tiempo en forma de un F-15C pilotado por Robert Grader, que volaba muy por encima de este combate aéreo. Grader ya ha derribado un F-1 esta noche y no tarda en fijar a este segundo Mirage en su radar para poder dispararle un misil Sparrow de largo alcance. Grader está aquí. El Mirage está aquí, detrás del Raven de Denton y Brandon. El piloto iraquí, que ya ha fijado el blanco del Raven en su radar, deja de ser el depredador para convertirse en la presa. Y pierde el control de su aparato durante apenas un momento, un error fatal cuando se comete a apenas 120 metros de altura. El Mirage se estrella contra el suelo en medio de una gran explosión. Vimos la bola de fuego justo delante de nosotros. El avión se deslizó y se estrelló delante de nosotros, en la posición de las 2 en punto. La victoria será anotada en el haber de Grader, el piloto del F-15. Pero Denton y Brandon son condecorados con la Cruz de Vuelo por la labor desempeñada en la maniobra previa al derribo. El Mirage F-1 era demasiado rival para un EF-111 desarmado, pero pagó las consecuencias de bajar a ras de suelo a jugar en nuestro terreno. La misión de la mañana del día 17 es un éxito completo. Las 671 misiones de combate de esa noche son la primera prueba con fuego real de una nueva estrategia en la guerra aérea. Las tácticas y tecnología militares estadounidenses de los años 80 y 90 son el resultado de las lecciones extraídas de la guerra de Vietnam.
La anterior generación de pilotos de combate no había recibido entrenamiento en maniobras de combate aéreo y se había visto obligada a volar en aviones que no estaban diseñados específicamente para el combate aéreo. Pero todo eso había cambiado en 1990. En 1990, al llegar la Guerra del Golfo, las fuerzas aéreas y la Marina habían avanzado en dos frentes. En primer lugar, disponían de nuevos cazas como el caza de superioridad aérea F-15 y el caza interceptor F-14, y además su armamento había evolucionado mucho. El Sparrow había mejorado, el Sidewinder había mejorado y el entrenamiento de los pilotos también había mejorado. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait el 2 de agosto de 1990 y empezaron a sonar los tambores de guerra, el poder aéreo estadounidense se enfrentaba a su mayor desafío en décadas. Los iraquíes tenían interceptores MiG-21, cazas MiG-23 y Mirage F-1 franceses, y pilotos y tropas de tierra experimentados tras la guerra contra Irán. Por eso Estados Unidos decidió plantear una guerra de aniquilación. Estábamos dispuestos a emplear toda nuestra fuerza contra un adversario bien preparado. Los aviones diseñados para la guerra electrónica podían bloquear los radares enemigos y crear pasillos aéreos para el ataque de los bombarderos, cuyas bombas guiadas de precisión podían destruir los centros de mando y las defensas antiaéreas. Los aviones AWACS estaban capacitados para anticiparse a cualquier situación y conseguir que los cazas americanos neutralizaran cualquier oposición aérea del enemigo. Los aviones cisterna alimentaban a estas bestias mecánicas, haciendo posible que la maquinaria de guerra volara durante horas sin interrupción. El comandante en jefe de esas fuerzas combinadas era el piloto de combate y estratega, coronel John Boyd, quien creó el concepto utilizado por los aliados para desplegar sus fuerzas, derrotar al enemigo y sobrevivir. Un concepto conocido colectivamente con el nombre de Lazo ODA. ODA es el acrónimo de Observación, Orientación, Decisión y Acción. Y lo que significa, en realidad, es que debes pensar y actuar antes que el adversario, destruyendo su capacidad de pensar y actuar al mismo nivel que tú. ¿Qué significa eso en la guerra? Significa que si puedes salir la primera noche de la Guerra del Golfo y destruir los radares iraquíes, bombardeándolos o bloqueándolos, y si puedes bombardear y destruir sus centros de mando y de control, entonces puedes asustar a los comandantes enemigos que queden con vida, porque ven que has destruido o inutilizado sus centros de mando. Eso es lo que significa el lazo ODA. Has asustado al enemigo. La utilización masiva del poder aéreo de la coalición el 17 de enero ha salido exactamente como estaba previsto. Los aviones de las fuerzas aéreas y de la Marina han destruido la capacidad iraquí de reunir información y tomar decisiones. 8 de sus mejores aviones de combate han sido destruidos. Las estaciones de radar, los centros de mando y de control y las bases de lanzamiento de misiles tierra-aire han quedado reducidas a escombros. Pero a medida que la guerra continúa, la defensa iraquí se endurece. Y cada vez son más los cazas que despegan para enfrentarse a los americanos. El 17 de enero, Larry Pitts, a los mandos de un F-15 Eagle, se enfrentará con algunos de los mejores pilotos de la aviación iraquí en uno de los combates aéreos más emocionantes de la Guerra del Golfo. ...19 de enero de 1991... 4 F-15C Eagle vuelan por encima de un banco de nubes que oscurece las arenas del desierto del oeste de Irak. Los capitanes Enric Tolini y Larry Pitts son el número 1 y el número 2 de la escuadrilla de 4 aviones que escolta a un gran escuadrón de ataque de la coalición. Estábamos terminando de repostar en el aire cuando recibimos una llamada del AWACS. Había detectado unos aviones a 100 kilómetros al norte de nuestra posición. Los 4 Eagle se disponen a interceptar la amenaza. En cuestión de segundos se establecen múltiples contactos por radar. Pudimos ver 2 grupos de aviones, uno formado por cazas MiG-25 a 3.000 metros de altitud volando en dirección sur, y el otro situado 30 grados a la derecha a 80 kilómetros de distancia, formado por MiG-29 en dirección sur-suroeste. Los MiG-29 están más cerca y representan la mayor amenaza. Pitts se dirige hacia los MiG-29 hasta que los bandidos le sorprenden. De pronto giraron en dirección hacia Bagdad. Aquella maniobra significaba que en aquel momento habían dejado de representar una amenaza para nosotros. Así que mi radar volvió a centrarse en el grupo de MiG-25.
El MiG-25 Foxbat es un caza interceptor de gran tamaño y muy rápido, capaz de alcanzar velocidades Mach 283. Fue diseñado para alcanzar hasta al avión estadounidense más rápido y derribarlo con misiles guiados por infrarrojos. El F-15C Eagle es el mejor caza de superioridad aérea del arsenal de las fuerzas aéreas estadounidenses. Una mezcla sin precedentes de maniobrabilidad y aceleración, alcance, armamento y aviónica. El fuerte del MiG es la velocidad pura, pero las armas, el radar y la agilidad del Eagle son muy superiores a las del Foxbat. A 40 kilómetros los norteamericanos utilizan el radar para fijar los blancos, pero estos pilotos iraquíes son hábiles y agresivos. Los MiG-25 ejecutaron una táctica antirradar Eagle de origen soviético. El piloto del MiG suelta chaff para ocultar su maniobra mientras pierde altura para confundirse con los reflejos del suelo. Giraron hacia el oeste y empezaron a volar muy bajo, consiguiendo salir del alcance de nuestro radar. Pero de pronto uno de los MiG-25 gira en redondo y se lanza contra los norteamericanos. El MiG-25 vuelve hacia nosotros con la esperanza de vernos antes de que podamos verle a él. Y justo entonces el segundo MiG-25 atrae la atención de Pitts. Pitts está aquí, en el extremo derecho de la escuadrilla estadounidense. El MiG-25 está aquí, pasando por delante de su morro a velocidad supersónica por encima del desierto. Pitts fija al bandido en su radar y espera la orden de Tolini, el líder de la escuadrilla, antes de lanzar el misil. Me dijo, adelante, lo que significa que va a apoyarme. Y puedo considerarme el líder de la escuadrilla y no preocuparme por él. Yo realicé un descenso invertido e hice una maniobra Split S desde 3.000 metros de altitud. La maniobra de Pitts le posicionará detrás de su enemigo y al mismo nivel que él. Una posición perfecta para lanzar un misil. Pero es un movimiento arriesgado. Pitts está soportando una fuerza gravitacional de 12 Gs. Una fuerza que lleva al hombre y a su máquina al absoluto límite de supervivencia. La integridad del avión es una preocupación constante, pero puedo asegurar que el Eagle es un avión muy fuerte, así que estaba totalmente tranquilo. El piloto norteamericano ve a su presa por primera vez. Al terminar el descenso, consigo ver el MiG-25. El banco de nubes seguía allí, pero yo podía verle encima de ellas. Si el piloto del MiG-25 acciona el sistema de poscombustión y acelera, podrá dejar atrás a Pitts sin ningún problema. Pero el iraquí decide hacer frente a un oponente mucho más ágil que él. Es un MiG-25 que vuela a 700 nudos y con un radio de giro del tamaño del estado de Texas. Y yo estoy pilotando un F-15 que tiene una velocidad relativa de vuelo de 400 y pico nudos. Pero mi radio de giro es de alrededor de 1 kilómetro. Así que yo soy muy rápido dentro de su giro. El desesperado iraquí realiza un giro muy brusco. Realiza un giro muy brusco para intentar derribarme, lo que significa que está perdiendo velocidad. Pitts se sitúa a 2.700 metros de altura, seleccionando cuidadosamente su arma. De su motor sale una gran nube de humo, así que elijo un misil buscador de calor, una IM-9 Sidewinder. Una vez seleccionado, me aseguré de que su sistema de guía reconociera el calor del motor del MiG. Pero el piloto iraquí tiene mucha experiencia en sistemas de contramedidas. El misil sale disparado contra el blanco, pero el MiG-25 lanza unas llamaradas y engaña al misil. Pero yo tenía otra bala en la recámara y elegí una IM-7, ya que es un misil guiado por radar. La pantalla me indica que está preparado y me dice, lanzamiento, 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 lo que significa que está en parámetro de tiro, así que lancé el misil. El Sparrow llega hasta el blanco pero no explota. Así que Pitts opta por lanzar un segundo misil buscador de calor. El iraquí engaña al misil con otro lanzamiento de llamaradas. Parece que el capitán Pitts se ha encontrado con un rival que está a su altura. El iraquí se defiende con uñas y dientes, y yo pienso, si los misiles no funcionan, voy a tener que utilizar los cañones. Y esa no es una solución sencilla cuando el enemigo vuela a 100 metros de altitud. Pitts lanza su último IM-7. Este tiene que dar en el blanco.
Lancé el misil desde una distancia de 1800 metros, impactando directamente en la tobera del motor, haciendo explotar toda la parte trasera. Esquivando los restos del avión enemigo, Pitts ve al líder de su escuadrilla, Rick Tolini, volando alto a su izquierda. Además, vislumbra un destello a unos 8 kilómetros del morro del avión de Tolini. Pensé que lo más probable es que fuera otro MiG-25. El bandido se encuentra morro con Tolini y se acerca a gran velocidad. Pero Tolini no quiere correr riesgos. Desde ese ángulo el avión parece un F-15. Rick decidió que tenía que identificar a aquel avión y lo hizo de una forma muy especial. Llamó por radio dando por sentado que si era un enemigo no podía estar en nuestra frecuencia. ¿Hay alguien en postcombustión?, preguntó, porque estamos viendo una gran cola de humo saliendo del avión. La jugada de Tolini da resultado. No hay ningún F-15 en postcombustión, así que ese humo significa que se está enfrentando a un MiG. Tolini lanza un AIM-9. Vi salir el misil, así como unas grandes llamaradas. Una vez más, las llamaradas engañan a los misiles buscadores de calor. Aquellos dos pilotos iraquíes sabían muy bien lo que se hacían. Pero el piloto iraquí comete un error fatal. Ahora, el avión nos está enseñando la panza, por así decirlo. Y esa no es una buena posición para un MiG. Rick selecciona un misil AIM-7 Sparrow guiado por radar y lo lanza. Y de pronto, el MiG se convierte en una gran bola de fuego. Los iraquíes han perdido 2 MiGs, pero la coalición se ha metido en un verdadero avispero. A 150 kilómetros de distancia, otra pareja de pilotos de F-15 está a punto de enfrentarse contra los cazas más modernos del arsenal iraquí. ...19 de enero de 1991... 4 F-15C Eagle surcan el espacio aéreo iraquí. El capitán César Rodríguez comanda la escuadrilla. Sus compañeros le conocen por el sobrenombre de Rico, y su número 2 es el capitán Craig Underhill, conocido como Tom. Nuestra misión inicial era de carácter defensivo. Teníamos que proteger una serie de aviones muy valiosos, aviones cisterna y aviones AWACS. Teníamos que proteger a todos aquellos aviones que servían de apoyo a la ofensiva aérea que estaba lanzada en aquellos momentos. Llevan ya 5 horas de vuelo cuando les llaman para informarles de que su misión ha cambiado. Una escuadrilla de ataque de la coalición ha terminado su trabajo y necesita protección aérea para regresar a la base. Nos pidieron que protegiéramos su regreso para que no les atacara ningún avión enemigo en su vuelta a casa. Rodríguez divide a su escuadrilla. Underhill y él protegerán a los bombarderos, dejando que los aviones números 3 y 4 protejan los otros aviones. De camino hacia su misión, los radares de los Eagles registran cierta actividad. Una pareja de aviones se dirige hacia el noroeste. Están a unos 90 kilómetros de su posición. Con ayuda del avión AWAC y de otros aviones que están en la zona, estamos en disposición de establecer que se trata de 2 MiG-29. El MiG-29 Fulcrum es un caza de superioridad aérea de fabricación soviética capaz de alcanzar una velocidad Mach 2. Es el caza más avanzado tecnológicamente del arsenal iraquí. El Eagle tiene mejor radar y mejor bahía de armamento, por lo que es superior a la hora de detectar y destruir blancos enemigos a larga distancia. Pero la mejor relación propulsión-peso del MiG le concede ventaja en maniobrabilidad y tasa de ascenso. Los pilotos de los Eagles habían recibido la orden de evitar cualquier enfrentamiento con los MiG-29 siempre que fuera posible, porque sabían que los pilotos de los MiG-29 eran veteranos curtidos en la guerra contra Irán. Tomaron los mejores pilotos de los F-1 y los pusieron a los mandos de los MiG-29 cuando se los compraron a Rusia. Aquellos hombres estaban cualificados, pero nosotros no, porque no habíamos combatido nunca. Rodríguez y Underhill sitúan los MiG-29 en su radar a 60 kilómetros. Los iraquíes se desvían de su rumbo y se dirigen hacia el este.
intentando atraer a los F-15 y situarlos al alcance de los misiles tierra-aire emplazados en las cercanías de Bagdad. Pero un AWACS informa inmediatamente de un nuevo contacto: aviones desconocidos a 330 por 21. Eso significa que unos posibles cazas enemigos están situados a las 9 en punto de los estadounidenses, a apenas 21 kilómetros de distancia y volando a toda velocidad. En ese momento sentí que aquel grupo era el que representaba la mayor amenaza para los aviones que estábamos protegiendo. Los norteamericanos giran hacia el oeste para hacer frente a la amenaza. Ese giro sitúa a Rico a 2 kilómetros de Underhill y a unos 300 metros por debajo de él. Underhill no tarda en fijar en su radar a uno de los aviones no identificados. Quiere saber quiénes son antes de que aparezcan. Tienes que establecer muchos contactos con esta mano y consultar muchos indicadores para asegurarte de que no disparas contra un avión amigo. Lo primero de todo es siempre identificar a los aviones amigos para evitar un fratricidio. Y también es importante identificar a los aviones enemigos. Los supuestos aviones enemigos vuelan a una velocidad Mach, así que solo disponen de unos segundos antes de que aparezcan. A 12 kilómetros de distancia, el AWACS establece finalmente que los bandidos son aviones hostiles. En cuanto me dicen que son aviones enemigos, yo ya estoy descendiendo y lanzando una IM-7. Fue como si saliera lanzado un tren de mercancías. El misil pasa por debajo de mi morro y se dirige hacia el primer avión que se acerca. Al mismo tiempo, uno de los bandidos fija a Rico en su radar de tiro, obligando a Rodríguez a ponerse a la defensiva. Lo primero que decido hacer es perder altura y ponerme por debajo de él, por debajo de los 2.400 metros. De este modo, cuando su radar intente localizarme, captará también las interferencias que le lleguen de tierra. Rodríguez gira a la izquierda y realiza un descenso en picado, soltando chaff. En el momento en el que él empieza a girar, yo estoy viendo la trayectoria de mi misil. Este es Rico girando delante de mí y este es el misil que pasa a unos 100 metros por encima del avión de Rico. Eso me sirvió de advertencia a mí y supongo que también le serviría a él. Oigo como grita "zorro". Me giro a la izquierda dentro de la cabina y me da tiempo a ver el motor de su AIM-7. Rodríguez ve el rastro de humo del misil y lo sigue hasta el MiG-29, que ahora está a 5,5 kilómetros de su ala derecha. En esos momentos estoy a merced de lo que pueda hacer ese misil. Pero no pasaron más de 2 o 3 segundos desde que vi la silueta del misil hasta que escuché el estruendo. Rico me dice que le he dado, entonces giro la cabeza y veo que es cierto, que se ha formado una gran nube marrón. Rodríguez gana altura para ponerse al nivel de Underhill. Volvemos a formar uno al lado del otro y, sinceramente, lo primero que pienso entonces es salgamos pitando de aquí. Los pilotos están a punto de regresar al sur para repostar en un avión cisterna cuando reciben un nuevo aviso. Vuelven a llamarnos de el AWACS para decirnos que hay un segundo contacto a 16 kilómetros al norte. Entonces soy consciente de que no podemos abandonar esa zona y dejar que ese avión se sitúe a cola de nuestros aviones, así que nos preparamos para un nuevo combate. Al dar la vuelta y dirigirse hacia la zona de encuentro, los estadounidenses no tardan en localizar en su radar al avión hostil. Underhill está aquí, a 2.400 metros de altura, a unos 800 metros por delante de Rodríguez. El avión hostil está aquí, a 8 kilómetros de distancia y a 3.000 metros de altura. Underhill pone su radar en modo de autoadquisición para fijar el blanco del avión hostil. Fijo el blanco en el radar y entonces el iraquí realiza un giro muy adecuado para mí, un giro a la izquierda muy brusco. Al dar ese giro a la izquierda, el avión iraquí queda totalmente a la vista de Underhill. Un blanco excelente para un misil AIM-7 Sparrow guiado por radar. Fijo el blanco en el radar, hago un giro y lo tengo enfrente. Elijo lanzar una IM-7 y las luces se encienden en forma de diamante en mi visor, lo que me indica que se trata de un avión amigo. A Underhill se le encoge el corazón.
Si este avión es amigo, entonces puede que su primer derribo haya sido un compañero de escuadrón. ...19 de enero de 1991. Tras derribar lo que él creía que era un avión enemigo, el capitán Craig Underhill se enfrenta a la terrible posibilidad de haber matado a un compañero de escuadrón. Le aseguro que es una sensación terrible. El fratricidio es algo que la comunidad del Eagle se tomaba muy en serio. Underhill y el líder de su escuadrilla, Rico Rodríguez, deben enfrentarse ahora a un segundo aparato no identificado. Y no pueden abrir fuego sin recibir la confirmación de que se trata de un avión hostil. Paso del AIM-7 al AIM-9 y de este al cañón. Y mientras estoy a unos 1300 metros de altura vigilando los movimientos de aquel tío, veo que hace un giro y desciende directamente hacia mí. El avión misterioso hace un giro brusco y se lanza contra Underhill. A pesar de esa maniobra tan agresiva, Underhill se mantiene sin abrir fuego. Rico y él están teniendo el típico encuentro con un avión no identificado. Underhill gana altura y se coloca por encima de Rico a 2700 metros por encima de él. Rico se esfuerza por conseguir una identificación visual. Underhill ha fijado en su radar al avión misterioso y está preparado para lanzar un misil en cuanto Rico le confirme que se trata de un avión hostil. Posiciono sobre el blanco la caja de detección de blancos generada por el radar e intento identificar a un avión que está fuera de mi alcance visual. Sé que si consigo identificarle antes de que llegue a nuestra altura, Underhill tendrá la oportunidad de lanzarle un misil y acabar con él de una vez por todas. El F-15 de Underhill sigue identificando el avión misterioso como avión amigo. A 2700 metros por debajo de él, Rico está frente a frente con el avión misterioso, intentando identificarlo visualmente. Yo estaba decidido a acercarme lo más posible para conseguir identificar aquel avión. Cuando el reactor misterioso pasa a su lado, Rico consigue ver toda su silueta. Veo los colores de la bandera de Irak en su aleta de cola y su bandera pintada. Veo la silueta de un MiG-29. Le digo a Underhill que es un MiG-29 y empiezo a girar a la izquierda. El MiG también gira a la izquierda. Mientras cada piloto lucha por posicionarse lo mejor posible, ambos aviones van perdiendo altura. El piloto del MiG-29 dispone de una ligera ventaja en este tipo de combates. Pero ahora que el suelo está cada vez más cerca, es posible que no tenga sitio para realizar un giro lo suficientemente amplio como para aprovechar su punto fuerte. Rico y el iraquí están inmersos en una carrera descendente. Cuando Rico gira hacia adentro, el iraquí le sigue. Ahora se dirigen los dos hacia el noroeste a toda velocidad y Rico se coloca en posición para poder abrir fuego. Es el clásico duelo aéreo. El F-15 no fue diseñado para esto, pero es una maniobra que entra dentro de sus posibilidades. El combate va descendiendo en espiral hasta el suelo desde los 2400 metros. El combate va descendiendo desde los 2400 metros, 2100, 1800, 1500 y así sucesivamente, hasta que las arenas del desierto empiezan a convertirse en un factor decisivo. Rodríguez está demasiado cerca para lanzar una IM-7, así que lucha por conseguir colocarse en posición de lanzar un Sidewinder buscador de calor. El suelo está cada vez más cerca del piloto iraquí. Él sabe que debe girar hacia algún lado. De pronto se da la vuelta y se lanza en un split S retando al norteamericano a darle caza. Rico no muerde el anzuelo. Trabaja de forma coordinada con la palanca de mandos y el timón para colocarse en una posición que le permita saltar sobre el iraquí cuando éste termine su acrobacia. Antes de que pueda ganar altura, el MiG choca contra el suelo del desierto y se convierte en una bola de fuego que da vueltas y vueltas y vueltas durante lo que a mí me parece una eternidad. Es el final del Fulcrum 2. En ese momento nos encontramos en dos escenarios, yo diría que poco tradicionales, puesto que en disparos de largo alcance el F-15 estaba diseñado para hacer lanzamiento de misiles fuera del alcance visual. Sin embargo, estas victorias demuestran que el F-15 es un avión de combate soberbio en casi cualquier escenario.
La guerra aérea continúa y los pilotos de los F-15 Eagle siguen dominando el cielo de Irak. Gracias a su protección, los bombarderos continúan destruyendo los búnkers de control, las instalaciones de radar, las baterías antiaéreas y los hilos de misiles. Los pilotos de los F-15 lograron 13 victorias aire-aire en los 2 primeros días de la guerra. Casi todas esas victorias fueron debidas al extraordinario rendimiento del Eagle en combates fuera de alcance visual o combate BVR. Es la culminación de casi un año de adelantos tecnológicos experimentados por la guerra aérea. Aquel fue el resultado de todos los avances experimentados por la guerra electrónica y los sistemas de vigilancia. La guerra del Golfo fue el primer conflicto bélico en el que 2/3 de los aviones derribados por las fuerzas de coalición fueron consecuencia del lanzamiento de misiles AIM-7, disparados desde fuera del alcance visual. En los primeros tiempos de la aviación, los combates aéreos se resolvían a corta distancia y a tiro limpio. En los albores de la era de los misiles, los combates aéreos se convirtieron en una experiencia más remota, puesto que la línea de fuego pasó de metros a kilómetros. Introducidos durante la guerra de Vietnam, los sistemas de identificación de aviones se convirtieron en una herramienta indispensable en el combate aéreo moderno, desde que estos duelos empezaron a disputarse fuera del alcance de la visión humana. Tanto los aviones estadounidenses como los norvietnamitas disponían de sistemas de identificación electrónica con transpondedores que decían «Hola, soy un amigo» o «No soy amigo», y que nos ayudaban a saber si el avión que tenías delante era, como nosotros decíamos, rojo o azul, porque lo último que quieres es derribar un avión amigo. El transpondedor que lleva el avión tiene un código que transmite una cierta frecuencia. Si un avión no emite la misma frecuencia, lo más probable es que sea enemigo. Cuando se utilizaba en combinación de aviones Centinela E-3 AWACS, los sistemas de identificación electrónica eran muy eficaces, haciendo posible los llamados derribos BVR. Gracias a ese sistema, el avión AWACS sabe dónde están los aviones amigos y dónde están los aviones enemigos, y en cuanto tú recibes esa información estás ya preparado para derribar al adversario previamente identificado. El 26 de enero, una escuadrilla de Eagles que sobrevuela el oeste de Irak utilizará esta avanzada tecnología con resultados espectaculares en un apasionante combate aéreo fuera del alcance de la visión humana. ...26 de enero de 1991. Una escuadrilla de F-15C Eagles sobrevuela el oeste de Irak. El comandante de la escuadrilla es el capitán Rory Degger y el número 2 es el capitán Tony Schiavi. También forman parte de la escuadrilla el capitán César Rodríguez y el capitán Bruce Dillon. Un avión AWACS capta actividad sobre H-2, un aeródromo iraquí con mucho tráfico aéreo situado al oeste de Bagdad. En la primera llamada nos avisan de que han despegado 4 aviones de H-2 y se dirigen hacia el noreste. Los norteamericanos orientan sus radares hacia el oeste, en dirección al aeródromo. Hicimos todos un giro de 90 grados para que la formación de nuestros 4 aviones fuera en dirección oeste-noroeste. La escuadrilla forma una pared de Eagles, una línea de vuelo que puede abarcar una distancia de 16 kilómetros. Esto permite a los estadounidenses concentrar su potencia de fuego al mismo tiempo que disfrutan de la máxima protección de sus radares. Cada uno tiene su responsabilidad. Unos rastrean con el radar el cielo que está por debajo de nosotros y otros rastrean el que está por encima. Así podemos estar seguros de cubrir cualquier avión que vuele hasta una altura de 15.000 metros. Entonces se producen 4 contactos de radar a larga distancia. Hay aviones amigos en la zona que ellos sepan. Lo más probable es que se trate de MiGs. Los norteamericanos exprimen al máximo la potencia de sus aviones. El atronador rugido de 8 motores Pratt & Whitney Turbofan resuena sobre las nubes. Aunque el enemigo está fuera de su alcance visual, los Eagles ya han localizado a su presa. Dreger quiere mantener el elemento de sorpresa.
y emite una orden clave a su escuadrilla. Mantengamos los radares en modo de barrido. Asegurémonos de que lo tenemos todo controlado y de que sabemos cuántos son para poder derribarlos. Fijar un blanco en el radar de forma prematura es una medida infalible para asustar al enemigo antes de que éste esté al alcance de los misiles. Nosotros tenemos un receptor de advertencias en el radar similar a los sistemas antirradares de los coches, pero el enemigo también tiene el mismo sistema y ese sistema se activa en cuanto fijas un blanco en el radar. Uno de los cazas iraquíes tiene problemas mecánicos y decide retirarse. Los 3 cazas restantes continúan volando a baja altura, a menos de 300 metros del suelo, en una formación en V. Para esos momentos, los norteamericanos ya saben a lo que se están enfrentando. Para entonces ya hemos recibido múltiples identificaciones de todas las fuentes y todas nos han confirmado que se trata de MiG-23. El MiG-23 Flogger es un cazabombardero de motor gemelo. Diseñado como un interceptor multipropósito, el MiG-23 es un caza capaz de volar estable a velocidades extremadamente altas, sobre todo a altitudes bajas. Los bandidos están identificados. Y los norteamericanos reciben luz verde para disparar. Habíamos seguido todas las reglas previas a un combate para poder entrar en acción, y es lo que hicimos. Dreger asigna los blancos. Él se encargará del caza que lidera la formación. Schiavi se ocupará del caza situado al norte. Rodríguez del caza situado al sur. Los estadounidenses fijan los blancos en el radar y aprietan el botón. Los AIM-7 Sparrow salen disparados. Los misiles vuelan en todas direcciones, directos a los blancos fijados. Tres enormes explosiones iluminan el cielo. Los F-15 atraviesan las nubes, justo a tiempo para ver cómo sus misiles hacen blanco. Es una misión BVR de manual. 3 bandidos derribados desde fuera del alcance visual. Fue un combate aéreo muy bien librado por nuestra parte, no solo porque derribamos a los 3 cazas iraquíes, sino porque cuando iniciamos el regreso todos vigilamos la cola de los demás. Todos hicimos lo que había que hacer para garantizar que la misión culminaba con éxito. Cruzábamos la frontera sanos y salvos y regresábamos de una pieza. En poco más de un mes, las fuerzas aéreas de la coalición doblegaron a la 5ª potencia militar aérea del mundo. A finales de febrero de 1991, la guerra aérea ha terminado, preparando el terreno para que las tropas de tierra recuperen Kuwait y persigan al resto del ejército de Saddam Hussein hasta el límite de su frontera. La victoria se declara solo 3 días después. El triunfo de la coalición supuso un gran impulso para la actual estrategia de la guerra aérea. Múltiples aviones con misiones muy específicas trabajando de forma orquestada para conseguir la victoria. Al igual que hoy, en 1990 la guerra aérea era ya un deporte de equipo. Múltiples armas destruyeron la capacidad iraquí para oponer resistencia. Fue como una sobrecarga de información. No pudieron hacer frente a los múltiples ataques simultáneos y al hecho de que sus radares y sus centros de mando y de control quedaron inutilizados a las primeras de cambio. Su sistema nervioso militar quedó colapsado. Con la operación Tormenta del Desierto, la guerra aérea dio un paso de gigante hacia el futuro. Pero Larry Pitts habla en nombre de todos los hombres que han entrado en combate alguna vez a los mandos de un caza. La victoria aérea contra un avión enemigo es uno de los puntos culminantes de mi carrera, algo insuperable. Pero lo cierto es que yo únicamente hice lo que hubiera hecho cualquier otro piloto de combate en caso de encontrarse frente a un avión enemigo. Confié en mi entrenamiento, hice frente al enemigo, protegí a mi compañero de vuelo como él me protegió a mí y salimos vivos del combate.